Hola amigos de GP Fran, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en donde tenemos la oportunidad de volver a vivir estas sensaciones y estas emociones que se viven en los grandes premios ya en los últimos de esta temporada 2025, en la que podemos observar a los pilotos sin la sombra del campeón. Todos sabemos que Marc Márquez se proclamó campeón en el Gran Premio de Japón y que posterior a eso, por un lamentable accidente que tuvo con Marco Bezzecchi, eh, posterior a ser campeón, pues se lesionó el hombro, una lesión donde pues lo sacó de los siguientes 5 grandes premios que faltaban, no lo pudimos tener más allí en competencia, pero esto nos dio la oportunidad de ver el torneo, cómo es el campeonato sin Marc Márquez. Y obviamente esto hace que los demás pilotos puedan tener un protagonismo importante y una gran lucha, una gran batalla por el segundo, tercero, cuarto lugar, que todavía siguen en batalla. Ya tenemos a Alex Márquez como segundo, como subcampeón, y obviamente haciendo algo inusual, que dos hermanos sean primero y segundo lugar. Bueno, pero esto nos ha dado para poder desgranar a cada uno de los pilotos, y hoy es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de los protagonistas, de los pilotos de MotoGP, y para ello, qué mejor que nuestro amigo Francisco, que desde México nos viene y nos da todas sus emociones, sus sensaciones acerca de todo lo que sucede en el Gran Premio con su estilo particular. Y sin más, Francisco, cuéntanos, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo, un abrazo. Muy bien, tocayo, pues digo, un poco desencantado con algunas cosas del mundial, otras que me gustan mucho. Ya tenemos también prácticamente campeón de Moto 2, que es el único que nos falta. Le falta 2 puntos a Diogo Moreira para hacerse campeón de Moto 2. Y pues tú dirás con qué empezamos platicando. Pues yo te quiero torear la lengua hoy y te quiero poner en tema, perdona porque estoy corriendo, es lo que no debo de hacer aquí, no es aquí mismo. Aquí estoy pagando las paradas de no estar bien. Bueno, primero que todo, mira, yo quiero celebrar algo, ¿no? De De Noah que Detweiler, que tenemos sobrevivieron. que hablar de ese tema que no lo alcanzamos a hablar, y tenemos la buena noticia de que ya está en casa. Está en casa. Y pues obviamente para saber de qué estamos hablando, no pude saber tus opiniones al respecto de esta situación que ocurrió eh, entre, entre José Antonio Rueda y Noah Detweiler. Un accidente desafortunado que pues dio a muchas un susto bárbaro. No sé si sentiste la misma sensación, tuviste la misma sensación, y que además entraba el dilema: ¿se debió correr o no se debió correr esa competencia, ese gran premio, por lo menos la ronda de Moto 3? ¿Qué dices de ese, tocayo? Pues muchas opiniones, como siempre, opiniones personales, cada quien tendrá las suyas. Pero primero que nada, yo estuve muy nervioso todos esos momentos donde veía uno que estaba el carro ahí como tapado y que no te dan información y me metía a las redes al Twitter, ahora que se llama X, a ver si ya habían dado algún aviso. Y no sé, te imaginas lo peor por tanto tiempo que transcurrió y que alargaron la bandera roja. Primero que nada, creo que las motos, y aquí en este accidente se demuestra que son muy, muy peligrosas y que son unos grandes al arriesgar su vida para darnos un poco de diversión. Eso por una parte. Por otra parte, creo que he escuchado por ahí en algunos podcasts que se debería reinstalar el warm-up de las categorías chicas. Y estoy totalmente de acuerdo, porque más en especial ellos pues salen un poco, puede ser distraídos o quieren aprovechar esa vuelta para hacer a lo mejor lo que hubieran podido preparar en el warm-up unas horas antes para sentir cómo está el asfalto. Y sí me gustaría verlo a mí y que le dieran igual de importancia porque parece que esto de Liberty Media como que quiere hacer menos a las otras categorías y focalizarse en MotoGP. Y nosotros que ya tenemos mucho tiempo viendo MotoGP,
creo que sabemos que es diferente a la Fórmula Uno. Aquí cada escalón es muy, muy importante. Y de hecho la carrera de Moto 3 es súper entretenida y vas viendo, o sea, todos los campeones y todos los pilotos que tenemos en MotoGP en años pasados los vimos desde Moto 3, Moto 2 y luego subir a MotoGP. Entonces es una cosa como distinta, por un lado. Por otro lado, pues son chavos y los accidentes pasan. La verdad no fue tan grave. Ha habido accidentes donde hemos perdido pilotos, o el último de Carlos Tatay que se quedó parapléjico. Y al parecer aquí el doctor, creo que es el doctor Sartres, o no estoy seguro quién es, le salvó la vida a ambos, estaban los dos desmayados. José Antonio Rueda pudo volar directo a Madrid a operarse en España. Noah Detweiler se tuvo que quedar en Kuala Lumpur. Es, el jefe de su equipo es, curiosamente, el papá de Marco Simoncelli, y Marco Simoncelli murió en un accidente y él se volcó con todo su apoyo y dice que va a apoyar y le va a guardar su lugar a Noah Detweiler. Aquí en la foto que lo vemos con una pierna, o sea, muy herida, pero pues realmente no es quedó parapléjico, va a ser algo que va a tardar un poco de tiempo, pero va a estar de vuelta y entonces eso ya, pues creo que aminora la ansiedad que teníamos en el Gran Premio. Y me da mucho gusto verlo bien, porque no se le desea a ningún piloto. Es más, hasta al que peor te caiga, no se lo deseas. Y va a salir adelante como lo hemos visto a Martin, a Márquez. O sea, son grandes atletas. Entonces, yo creo que lo veremos de regreso el siguiente año. Bueno, ojalá tenga la oportunidad porque creo que ya iba culminando su carrera ahí en Moto 3 y no había tenido oportunidad de subir, ¿no? No, Pero, pero no, el suizo, el papá de Marco Simoncelli, declaró que le iba a guardar su lugar, si no me ok. equivoco. Sí, sí, eso alcanzamos a escuchar y bueno, enhorabuena para él y saber que está en casa. Pero no, sí, sí tuvo, yo creo que en pista ocurrió. Y el médico que tiene MotoGP, yo creo que es uno de los grandes aciertos, porque pues uno pensaría, es un médico que realmente tiene una experiencia bárbara en cuidados intensivos y en recuperación de pilotos. Entonces sí tienen por lo menos la herramienta importante que puede dar los primeros auxilios importantes a un piloto y que a lo mejor puede hacer la diferencia. Eso que se hace en pista es lo que puede hacer la diferencia. No transportar un piloto a un hospital sin haberle dado ese manejo que le dio, probablemente estaríamos hablando de una situación Otra cosa. completamente diferente, especialmente en el caso de Dwyer. Pero bueno, y yo creo que has resumido ahí bastantes cosas de lo que pasa en este punto, pero ¿cómo ves? ¿Crees que debió correrse o no la carrera? Porque en mi opinión también, ¿no? Yo termino algunas veces diciendo sí, otras veces no, otras veces, pero creo que eh, hay razones para hacerla y hay razones para no hacerla. Y creo que si las razones para no hacerla debió tenerlas en cuenta fue cada uno de los equipos. Si Moto 3 debió, eh, digo, bueno, vamos a hacer la carrera y la hacemos, y yo simplemente no, mi piloto no sale, ¿no? Es lo que debieron haber hecho ellos y de pronto dos o tres equipos hacían lo mismo y a lo mejor eso hubiera generado, pero nadie se opuso a que se hiciera la carrera. No sé si lo viste así o cómo lo ves. Ay, creo que a mí me siento como en una encrucijada, porque yo corría Go-Karts, el campeonato nacional, y lo primero, por ejemplo, cuando tenías un accidente, me acuerdo perfectamente de mi mecánico que se llamaba Carlos Nava: súbete al carro otra vez, porque no le tienes que tener miedo a lo que haces. Porque, y más cuando estás joven, yo te estoy hablando que tenía de haber tenido 15 años, a esa edad, si te quedas con ese susto, y luego se puede dificultar un poco, por un lado. Por otro lado, estos chavos, aunque son chavos y están en Moto 3, son profesionales y se dedica a su trabajo es ser pilotos. Entonces, lo que no me gustó es que si ya tienes tiempo para meter una bandera roja y postergar la carrera, a lo mejor no correrla hasta que no tengas noticias, porque si dejarlo en incógnita, porque al final del día creo que hasta Marco Bezzecchi declara que, oye, pues yo también quería saber qué pasa con los pilotos, porque es un paddock cerrado y todos los pilotos se conocen a los chavitos, los de las categorías más altas los apoyan. Entonces, en realidad, yo no la cancelaría,
porque creo que es importante que se suban a la moto y no sientan miedo porque es su trabajo y va a pasar muchas veces más. Esperemos que lo menos posible, pero va a volver a pasar y no puedes tenerle miedo a una moto porque ya es peligrosa y con miedo, un piloto con miedo se vuelve más peligroso para mi gusto, si tienen Claro, miedo. Entonces, por ese lado, no. Y si la vas a posponer, tendrías que posponer para mí todo el Gran Premio de todas las categorías porque todos sufren al mismo nivel, porque aunque tú digas, es que los de MotoGP son más grandes, pues ¿cuántos años tiene Fermín Aldeguer y Pedro Acosta? ¿19, 20 años? También son eh, unos chavales que acaban de correr con ellos en las mismas categorías. O sea, Pedro Acosta te puedo asegurar que corrió con, a lo mejor hasta con Dead Weiler. claro. Entonces, ¿cómo lo mides? Es muy difícil. Es como cuando llueve. Cuando llueve un domingo, hay un protocolo de MotoGP que si es demasiado, se pasa hasta el lunes. No sé si Sí, sabías. sí, que ya ha ocurrido, ¿no? Ya ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues bueno, si vas a cancelar, el problema es que tienes que cancelar todo y la retransmisión, la gente que tiene los boletos o con viajes y todo, creo que también es una logística compleja. Y nada más una categoría se me hace que no tiene ningún sentido. Sí, a lo mejor haber dado más tiempo porque estuvimos, creo que hasta el día siguiente realmente tuvimos noticias del suizo, Eh, ¿no? Sí, sí, Entonces, pues, creo que es difícil y creo que se ponen los organizadores en una situación terrible, pero yo creo que si yo hubiera tenido el poder, hubiera dado la carrera y hubiera explicado, aunque no sé la situación de ellos, hubiera dicho, creo que ellos son pilotos y creo que estarían contentos en que sigan haciendo ese deporte que aman. Y yo sé que es a lo mejor difícil no tener noticias, pero a veces no noticias es mejor que noticias, porque dicen que las noticias malas llegan instantáneamente. exactamente. Entonces, no Yo sé, creo que no sé tú cómo lo veas, porque está no, difícil, ¿eh? yo también. Lo que pasa es que me sentía, me da un poco de alivio incluso lo que me cuentas, porque en la sensación mía yo tenía lo mismo. Incluso hice algunas comparativas que, que yo mismo me las juzgaba. ¿Será esto, estaré o no estaré en lo correcto? Yo creo que también, ese es el deporte. Eso es uno de los riesgos que hay que vivir en este deporte y que se los agradecemos a todos los pilotos que corren, porque eso ya lo hemos dicho aquí en GP Brand, lo hemos mencionado, de que el riesgo es permanente. Estos pilotos, esta es una de las cosas valiosas de este deporte sobre los demás. Cuando comparábamos que si esto eran igual que que los basquetbolistas o los beisbolistas del premio Gran Fama, acá hay una diferencia y es que aquí están, su vida está en riesgo permanentemente como no están en otros deportes. Así es. Entonces, yo comparaba, bueno, mira, cuando hay, por ejemplo, un campeonato mundial de boxeo, pues hay una cantidad de categorías que compiten antes de la pelea principal y si hay algún evento desafortunado, pues por eso no van a parar las demás peleas. Esa es una comparación. Y yo también sentía que en la carrera deberían correrla porque este riesgo está implícito desde el momento en que se montan, desde que un papá monta a un niño de 3 años en una moto de estas, que es cuando empiezan, 3, 4 años, sabe que ese riesgo va a estar allí, sabe que es inminente y creo que el profesionalismo es el que lo deberían llevar. Y que la parte humana, aunque es importante, creo que no se desatiende cuando lógicamente se hace adecuadamente. Estuvo bien, creo que no se podía correr nuevamente hasta que no llegaran las herramientas o los auxilios, que eran Hasta los que no regrese el helicópteros helicóptero, exactamente. no pueden Eso me empezar. parece importante. Y obviamente hay una cantidad esto depende, esto es un negocio también aunque para nosotros no lo es, porque somos aficionados, pero la gente que está en esto, para ellos o para las personas que están, es un negocio y esto hay muchos compromisos que sin pasar por la parte humana se deben de ya también llevar a cabo. Entonces yo estuve de acuerdo en que se llevara a cabo, al igual que tú. Y bueno, pero entonces Aparte, ahí tenemos a estos dos monstruos. Qué curioso, ¿no? Los dos campeones en la siguiente carrera a quedar campeones quedaron fuera, ¿no? sí, pues qué bueno que este Diogo Moreira todavía no es campeón, porque a lo mejor no lo veríamos correr en Valencia, ¿no? Sí, Porque para sí, poder disfrutar. yo Tal soy vez una por eso no se locura. hizo campeón antes. No, O, aparte, por ejemplo, vamos a hacer también pues, digamos, un análisis como al pasado. Ha habido grandes campeones desde Mick Duhan, que casi pierde las piernas. El mismo Marc Márquez. El campeón actual, Jorge Martín, no corrió casi toda la temporada y no puedes detener un campeonato aunque el campeón no esté presente. claro, Entonces es difícil. Y la verdad sí, parece que fue la cruz del campeón que atacó a Marc Márquez y a José Antonio Rueda.
se coronaron y al siguiente Gran Premio se Sí, lesionaron. exacto. Entonces, a Diogo Moreira le tocará en el test de Valencia lesionarse entonces. Bueno, ahí de rescatar dos cosas, tú dijiste alguna muy importante que es el WhatsApp. El WhatsApp debe realizarse también en estas categorías, me parece importante. Y hay una norma que yo creo que debería hacerle, y es de que eso, además eso igual a las condiciones para todos los pilotos, es de que precisamente tanto en el WhatsApp, en el WhatsApp se debe guardar su lugar. ¿No? Me parece a mí que es una norma que ayudaría, ¿no? A que no se tengan que quedar pilotos por fuera, a que pronto, pues, que querer tener ventaja, porque tú sabes que se quedan, por ejemplo, como cuando Fabio Quartararo se queda o Peco se queda, es para poder tener la moto más calientita en el momento justo. Sí, lo que le llaman ya es que primero hacen, en donde fue el accidente fue en la Sighting Lab, ¿no? Sí, que es la vuelta de Que es reconocimiento, que es cuando salen de los pits, antes ¿no? y que llegan todavía con los mecánicos, o sea, todavía no es ni siquiera la de warm-up. Y en la de warm-up, en la warm-up lab, definitivamente, en especial Fabio Quartararo, lo hemos visto, aprovecha muchísimo, siempre se queda atrás. No lo hace saliendo normalmente, deja que se vaya el grupo y él se va atrás. Y va, ya ves que ya le pusieron la nueva regla que ya no puedes hacer lo que hacía también en En la los línea de pits, zigzag, que era hacer las heces para sí. calentar las llantas, ya está prohibido también. Ya también les prohibieron en los últimos 3 minutos de las calificaciones levantar la moto. No sé si viste. ¿Ah, sí? Pues, sí, en la sesión, si es una sesión, la práctica o la calificación, y faltan solo 3 minutos y se caen, ya no pueden ir por la moto y levantarla y eso, porque se prestaba a malas interpretaciones de que varias veces pasó que el que quedaba en la pole se caía Sí, se caía para y entonces ya afectar un quedaba en la bolsa, una pole. bandera amarilla y Ah, obviamente, y que es ah. últimamente ha ocurrido bastante que las banderas amarillas han afectado las clasificaciones de los pilotos. Y de hecho Claro. ya entró en acción porque Pedro Acosta le pasó en los últimos 3 minutos, bandera amarilla, levantó la moto y lo multaron, no, no te voy a mentir, con 1,000 o 2,000 euros. Creo que debería ser más fuerte la sanción como algo que tuviera consecuencia en la carrera, porque pues la verdad para uno de esos pilotos 1,000 o 2,000 euros pues Sí, no. pueden valer la pena, ¿no? O sea, no, Puede ser, no o es sea, yo por significativo. 1.000 euros puedo pagar, pago mi pole position. Eso es lo que Oye, me, eso pues es lo que me vale. al final del año se llevan un BMW Sí, se va a llevar exacto. Marc Márquez un BMW, ¿no? Y dices, bueno, no es Exacto. nada. Pero ya si implementan algo, ojalá implementen para el 2026, como dices, warm-up lab, que digan más bien el warm-up, que es una sesión antes de las carreras del domingo, y pues que sean estrictos con los chavos. Deadweiler, tristemente creo que fue el que ocasionó el accidente porque venía muy lento en la línea. José Antonio Rueda sale a la recta, se mete a su moto y cuando levanta la cabeza ya estaba atrás de... Y el diferencial de velocidades fue brutal, o sea, brutal. Fue algo, es que es algo brutal y sí entiendo por qué, en especial los, voy a llamar los TikTokers y periodistas woke, no, pobrecitos, pero la verdad al final del día este es un deporte muy duro, donde los pilotos saben a lo que se dedican y creo que todos tienen, tienen en su cabeza que esto podría llegarles a pasar, aunque no lo harían adrede, ¿no? O sea, es Claro. como cuando dicen que un piloto tira a otro adrede, como lo de Marco Bezzecchi que tiró a Marc Márquez, que le echaban la culpa, pues la verdad hasta Marc dijo, claro que no, ningún piloto, porque no sabe lo que te va a pasar en el accidente a ti. Claro. O sea, la verdad, a menos que le aventes la moto así y te dejes caer o algo así, que sería una locura, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, entonces, bueno, mira, ya sabes que te vengo toreándote la lengua. Y aquí, entonces, Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi, ¿cómo? Ahorita estamos hablando no solamente pues, de las carreras, sino yo creo que el desarrollo. ¿Qué significa Marco Bezzecchi a esas alturas del Gran Premio, viendo todo lo que ha ocurrido? Porque me parece que ha sido uno de los personajes, uno de los protagonistas de MotoGP durante todo este año, ¿no? Creo que sin Bezzecchi, suena raro, no tendría sabor el campeonato, porque sabemos que Ducati es superior, o sea, lo venimos viendo años antes, y sabemos que Marc Márquez es ya hoy en día 9 veces campeón del mundo. No es como que nos sorprenda que Marc sea campeón,
pero ver a una Aprilia con un piloto que es su primer año en Aprilia, Marco Bezzecchi, que veníamos, la última vez que platicamos de él, lo platicamos en Australia, haciendo la curva de Casey Stoner al estilo de Casey Stoner, Sí, con esas trazadas muy bonitas, diferentes a los demás, que tenía una velocidad espectacular, que viene haciendo carreras. Yo creo que si no tiene el accidente con Mark y por ahí otra, creo que no está bien pintado. En los últimos 6 grandes premios tuvimos 6 ganadores diferentes, pero porque Márquez estuvo fuera y Marco Bezzecchi tuvo un par de fallas. Si no, creo que estos dos pilotos en realidad para mí son los que han brillado a final de la temporada y eso incluyo a Alex Márquez, que fue el segundo lugar. Para mí, Marco Bezzecchi remontó, ya aseguró su tercer puesto en el campeonato, que es la mejor posición creo que de Aprilia desde que es MotoGP. este, Se consolida como un piloto muy bueno. Creo que él ya subió su estándar a los demás porque se volvió el líder de un equipo fábrica y lo llevó para adelante. Creo que le ganó nada más el piloto más galardonado de la historia de MotoGP, básicamente, y leyenda, que es Marc Márquez. Le ganó a Alex Márquez, que es un gran piloto y que tiene la mejor moto. La Ducati 2024 me atrevería a decir que es la mejor moto que ha existido en los últimos años. Entonces, mucho más que pedirle no habría. Y estos últimos dos grandes premios de los que no hemos hablado, que vendría siendo Malasia y Portugal, pues dio espectáculo. O sea, se lleva en Portugal, quedó en tercer lugar en la sprint race y él dijo que se sentía un poco corto, pero ganó la carrera de una manera creo que bastante dominante, no nada más, no son casualidades, viene haciendo pole positions, de que ya se ha vuelto un piloto muy referencia y aparte tiene a Peco, que es su amigo y compañero de la academia, y lo ha opacado en esta temporada de una manera apabullante. Entonces, a mí Marco Bezzecchi, para mí un 10 se lleva esta temporada, aunque no sea campeón, y me gusta mucho su estilo de pilotaje y su estilo de ser como un piloto más a la antigua en su carácter. No sé, no es muy mediático, es más, pero también tiene su chispa, no sé, me cae bien. sí, él trata de deslindarse siempre. Y además, por ejemplo, dedica sus triunfos a cosas externas, ¿no? Al Sí. campeonato. Bueno, hace cosas que obviamente. Pero a mí me queda la sensación de que el crecimiento eh, de Bezzecchi del principio del año, porque para empezar no era el piloto importante para el piloto Era el importante, 2, claro, era el 2. era el 2 de Aprilia y que venía a ser sombra de Martín, de Jorge Martín, y que realmente, pues primero, tuvo esa oportunidad de que no estuviera Jorge Martín y de brillar. La Aprilia creo que realmente no ha tenido un gran desarrollo. Creo que el desarrollo lo ha tenido él como piloto, él madurando. No, La, pero en general en los tiempos la Aprilia sí ha bajado o sea, todas las marcas, que eso es lo que hay mucho para mí, creo que la gente no entiende, pero Ducati 2025, que viene siendo Mark y Pecco, la moto no avanzó ni mejoró realmente sus tiempos del 24 al 25. El resto de las marcas avanzaron. Aprilia no tanto como Honda, pero sí avanzó. Hasta Yamaha y KTM avanzaron y entonces sí dieron un pasito para adelante porque, por ejemplo, hablando de casos muy puntuales, como en Buriram o que son climas que le hacen. No sé si te acuerdas que Aleix Espargaró y Maverick Viñales se bajaban de las motos empapados del calor porque la Aprilia no funcionaba bien cuando estaban en lugares de mucha temperatura. ¿Y qué pasa la diferencia? Ya no está tan mal, ya no veías ese tipo de cosas, ya fue más competitiva, como más estable. Porque si Maverick lo vimos en Austin hacer una cosa espeluznante de que dejara a todos atrás, pero luego llegaba a otras pistas y no funcionaba la Aprilia, a Leish en Silverstone muy bien, pero llegaba a otras, en especial a las pistas de stop and go que llegaban a Aprilia, no funcionaba. Y ya funciona Aprilia mucho más parejo en todas las pistas. Por ejemplo, Portimao es una pista que tiene mucho desnivel, tiene frenadas, obviamente también tiene paso por curvas, diría mixto, y lo vimos en un tercer lugar y llevarse la carrera. Entonces, creo que sí ha avanzado y creo que es a manos de él, porque Ai Ogura
y Raúl Fernández básicamente se la pasaron perdidos todo el campeonato. Salvatori, la verdad, estuvo en casi todos los grandes premios y nunca le vimos ni siquiera subir su propio nivel a él. Que eso es algo que a mí, yo puntualmente le diría a Aprilia o a Máximo Rívola. Yo sé que protegen muchos equipos, pero necesitan un probador mucho más fuerte que Salvadori, porque estuvo todo el campeonato corriendo en vez de Martin y no dio nada. Y nomás para cerrar, qué bien lo hizo Marco Bezzecchi. Hizo una al estilo Marc Márquez. Tomó una decisión de irse de Ducati, de una moto ganadora, a irse a un equipo donde no iba a ser ni siquiera el uno, y era una moto que no estaba muy atrás y se llevó todos los No, espectaculares. y agrégale que realmente no tuvo el que no haya tenido a Jorge Martín quiere decir que solo le tocó desarrollar los pocos cambios. A comienzo de temporada, él ni siquiera en las pruebas libres ni siquiera salía a correr y a competir, sería a probar las cosas, mientras que todos los demás pilotos ya estaban era corriendo y acostumbrando a la moto a lo que ya habían decidido. Él apenas estaba era, a ver, probemos esto, prácticamente no tenía chance ni de probarse él para la carrera. Y así fue, y Totalmente de solo, y acuerdo. además sin recoger información de nada. Fíjate, Ducati tenía 6 motos para recoger información. Marco Sí. Mazepin prácticamente era la de él solo. Ahora, No, el, y el que más experiencia tenía en una Aprilia era Raúl Fernández. Y la primera parte de la temporada estuvo terrible, estuvo, porque vino a ser un cierre de temporada espectacular, ¿eh? Hay que reconocérselo a Raúl, sí, pero en la parte del desarrollo antes del test de Jerez, todas esas carreras, ni siquiera sabías dónde estaba, hasta pensabas que se iba a retirar. Yo creo que a World BK, y ahora lo ves y dices, bueno, ya regresó a un ritmo. Y creo que es más bien él que los jaló a todos, más que, porque hay Ogura sí en las primeras carreras medio apareció, no sé si te acuerdas, sí, claro, estuvo pero, ahí, eso te iba a mencionar. pero después de que le encontraron lo del software, no sé si te acuerdas, Claro, algo que muy puntual, que le encontraron que traía un software no autorizado, hasta que no ahí. estaba, Lo y castigaron, que tuvo un desapareció castigo, sí, y desapareció hasta la última carrera, que en esta carrera de Portugal creo que se metió directo, ¿verdad? A la a la Q2. Q2. Ajá, y creo que Exacto. calificó en 11, no sé, o algo así. Bueno, coincidimos en que yo creo que es el que le ha puesto la diferencia al campeonato, aparte de Márquez, de Marc Márquez, que lo puso a correr, él lo puso a padecer a Marc Márquez ¿te acuerdas en qué gran premio fue que lo puso? Que llegó exhausto Márquez de estar Pues yo compitiendo. creo que, por Fue ejemplo, en Italia, ¿no? en Italia, también pues yo diría que ya es que en Phillip Island tuvieron el toque, ¿no? Si no Ah, me sí. equivoco. Pero yo ya, viste un par de carreras donde Marco Bezzecchi, aunque Mar Márquez era superior, le daba entrones como tipo un poco el carácter de Pedro Acosta, que ve las primeras vueltas que aunque no pueden, se van y te dan espectáculo. Que es lo que vimos al principio del campeonato, lo vimos entre Alex, Marc y Peco, si te acuerdas, que se daban buenos llegues las primeras vueltas y Marc ya se iba. Marco intentó hacer eso en la siguiente parte y fue el único que realmente, porque yo Alex lo entiendo, es su hermano y aparte su posición, no voy a arriesgar para tirar a mi hermano o para tirarme a mí, que lo veíamos muy luchón a Alex con otros pilotos, pero Marco le valió un cacahuate a Marc Márquez, su nombre, y ahí se daba unos entres buenísimos. Le Sí, robó sí. las pole positions, de que la verdad, Y se vuelve también, yo creo que un piloto de peso pesado para el próximo año cuando empiece el mercado. Yo creo que ya se convierte entre los pilotos que van a estar cotizados para ese mercado, que probablemente Aprilia lo va a tener que tener y probablemente pueda ser incluso si se quedara Jorge Martín y él en Aprilia en el próximo, ahí podría estar en primer lugar él, ¿no? yo Tiene creo más que experiencia con la Aprilia, ¿no? ya está. Yo creo Sí, que Máximo Rívola creo que es yo me arriesgaría a decir que el manager como más bonachón de la parrilla. Y yo creo que él está muy contento porque le salvó los platos, porque hicieron una apuesta grandísima económica por Jorge Martín, no le salió, y Bezzecchi, que le salió mucho más barato, les ha dado las alegrías que nadie, que ni se esperaban. claro. Entonces, yo creo que él es muy agradecido y aparte, si yo fuera Jorge Martín, tendría cabeza para regresar y seguir un poco el paso al principio de Marco Bezzecchi,
porque lo hizo muy bien. Y hay que tener el ego un poquito abajo cuando vienes de una lesión de un año, ¿no? O sea, y entender que, no digo que no sea mejor piloto Jorge Martín, ¿eh? Que quede claro, es un piloto rapidísimo, es como un toro. Y en las mejores condiciones seguramente podrá darle pelea a Marc, a Pedro Acosta, a Marco Bezzecchi, pero al principio de la temporada definitivamente seguirá arriba Marco Bezzecchi. Exactamente. Bueno, yo creo que tendremos muchas cosas que hablar el próximo año y él nos dará unos gustos enormes. Bueno, pues yo creo que ya habías mencionado algo, ¿no? De Alex De Alex, Márquez. Y bueno, como para torearte la lengua, como siempre te digo, ¿es o no es un piloto top? por supuesto que es un piloto top. No, o sea, yo creo que el problema, y más nosotros que somos los de habla hispana, que nos encontramos con todo lo que más hay es comentarios de españoles y la verdad son muy nacionalistas. Tú y lo han subido, o sea, a un momento casi al nivel de Mar Márquez y pues no es ese nivel, pero es campeón de Moto 3, es campeón de Moto 2, que quede claro, se tardó muchísimos años en quedar campeón de Moto 2, no fue algo del día para mañana. Y yo creo que hace 2 años, yo hice un reel de Alex Márquez y digo, es un piloto muy educado, es un piloto muy trabajador y es un piloto que llega siempre a sus objetivos. Él trabaja, no tiene prisa, él va lento y es estratégico y va avanzando y va a encontrarse. No es el talento para mí de Marc o de Pedro Acosta o Quartararo, pero es un gran piloto, por eso está ahí. No está por el apellido, está porque es 2 veces campeón, o sea, es campeón de Moto 3 y de Moto 2. Es un piloto que ahorita, con la mejor moto, gana, porque tienes a Morbidelli o a Fermín Aldeguer y no están al nivel de él, ¿no? O sea, seamos sinceros, porque también criticarlo es muy fácil, pero también compararlo con otros pilotos, creo que a veces llega uno los españoles a la exageración. Han aplastado mucho a Peco y han subido mucho a Alex. Y creo que la realidad ha de ser un poco intermedia para mi gusto. Un pilotazo se merece su segundo puesto. Yo creo que si Mark no hubiera corrido esta temporada, Alex la hubiera tenido difícil para ser campeón, porque los otros también se hubieran visto un poco más inspirados. No creo que sea tan blanco y negro de que, si no estaba Mark, hubiera sido campeón Alex. La verdad no lo creo. Creo que por ahí Marco o Pedro Acosta se le hubieran subido hasta el cuello, aquí hasta arriba. Entonces, esa es mi opinión. Yo sé que para muchas personas ya ahora es la historia de los dos hermanos y quedaron, les hicieron un festejo desproporcionado a Alex Márquez por quedar subcampeón y a Fermín Aldeguer por ser el rookie del año en Gresini, porque están queriendo vender algo, porque en realidad, o sea, Peco ya fue subcampeón 2 veces y campeón 2 veces en MotoGP, se los lleva de corbata. Y este año se dio el tercer puesto porque la verdad creo que le fallaron en Ducati, mi opinión personal. Y si no, es que la verdad Peco, en situación normal, Peco le hubiera ganado a Alex. Para mí es mejor piloto. ¿Y crees que se merecería, a ver, 2026, 2027, ser piloto de fábrica de alguna de las fábricas? Ah, O lo que, si o estamos lo hablando querría, a digamos, largo, o quién lo querría. Querría alguien, porque si es un piloto top, alguna marca lo quisiera en sus motos de fábrica. yo te voy a ser sincero. Yo creo que la historia que han querido vender los españoles y un poco de, de Dorna es que es un super piloto y que debería estar casi al lado de su hermano. Creo que no sería un buen movimiento meterlo, ya los vimos juntos, no sé si te acuerdas que ya estuvieron en el mismo box y Marc Márquez lo opacó por completo ese año. 2023, Marc al lado de él en Gresini, parecía que Alex no existía. Creo que no es por conveniencia. Y irse a otra marca, por ejemplo, tendríamos que ver cómo se desarrolla. Porque KTM, si logran quedarse con Pedro, no van a cambiar a su piloto top. Yamaha, si logran quedarse con Fabio, no lo sueltan por nada del mundo. Aprilia, si revive Jorge Martín y con Bezzecchi al ritmo que trae, difícilmente. Que Alex regrese a Honda, lo dudo. Entonces se ve limitada las opciones.
Porque realmente, o sea, yo te pregunto, ahora te lanzo la bola a ti. ¿Tú dirías que en la misma moto, todos en una Ducati 2024, él es de los mejores, está en el top 3 de mejores pilotos? No, 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 no. O sea, si todos estuvieran en la 2024, obviamente que no. Pero O sea, la misma digamos, moto. sí. Ahora, es que una de las cosas que ha podido suceder es de que se ha podido deslindar un poco de ser el hermano de Mar Márquez. Yo creo que ese Definitivo. es algo que él debe capitalizar de aquí en adelante y que cuando yo sé, si yo fuera Alex Márquez, bueno, yo quisiera estar de piloto número uno de alguna de las marcas, en una de las marcas oficiales, pero no al lado de mi hermano, lógicamente, no en Ducati. Y en ese sentido, yo digo, ahora las marcas quisieran tener a Alex como primer piloto. Lo que pasa es que la competencia es dura. Cuando ya empezamos a ver dónde, cuando pues lógicamente tenemos que ubicar primero vamos a tener que ubicar a Quartararo, ¿no? A No, Pedro Acosta, A Mark, que a no le va a Marc. quitar. Mark va a ir a donde quiera, ¿estás de acuerdo? Sí, es Si claro. quiere regresar a Honda, si quiere ir a quedarse en Ducati, ahí está. Ya tienes ahí digamos que, vamos a decir que hay 5 capitanes en MotoGP. Un capitán es Marc Márquez. Fabio Quartararo es otro capitán. Pedro Acosta es otro capitán. Yo pondría a Jorge Martín, si regresa el 2026 al ritmo que lo tenía los años pasados, como otro capitán. Esa es la realidad. Y queda un capitán, digamos, ahí que a lo mejor, yo te voy a decir algo, si Peco el siguiente año regresa a hacer también lo de el Peco de la moto estable, de frenado derecho, de irse al fondo, y le da pelea a Marc Márquez, no, o sea, yo te voy a poner una idea. Tú eres el director técnico, eres el manager de KTM. Te digo como Bayash, crédito eliminado, ilimitado. ¿A qué pilotos agarras? Yo te estoy diciendo, no te preocupes, nos vamos a billetazos. ¿A qué pilotos agarras? No, pues no dejo ir a Pedro Acosta para empezar, ¿no? Ajá. Y ay, es que Viñales, no estoy seguro si me está A dando. todos. Tú imagínate, tú tírale al cielo a Mark, ¿no? O a Fabio. Ah, O claro. sea, tú velo como tú eres el team manager de KTM. O Ah, bueno, no. vámonos al más lógico, a Honda, que ha remontado, que tiene el presupuesto más grande de MotoGP. Te dicen, Alberto Push, fuera, entra Frank GP. ¿A quién quieres? ¿Te vas a ir por Alex? Sinceramente. No, 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 pues yo con el dinero en la mano, primero pincho a Mark, ¿no? Claro, Obviamente. por supuesto, por Sí, supuesto. Ahí ya va a ser que Mark quiera o no quiera ir contigo, más pero que nada. yo creo que va a depender mucho, por ejemplo, bueno, lógicamente, Mark, yo creo que podría cambiar de Ducati siempre y cuando, si en el 26 vuelve a quedar campeón. Si en el 26, que yo creo que es a lo que él quiere llegar, ser campeón una vez más que, que Valentino, pues ya logró el grande objetivo, que es pasar a Valentino. Y en el 2027 creo que va a haber una revolución total, Por porque eso, pero por ejemplo, ve, te voy a dar otro ejemplo. Diogo Moreira es una apuesta del campeonato de Dorna y de Honda. Porque si funciona, ¿a quién van a volver el emblema de ese equipo? A Diogo. claro, Por ejemplo, porque el problema es que Alex está en el equipo Gresini, se queda atorado ahí un año más y le da tiempo que lleguen otros, o sea, no nada más los que ya están, sino que ya vienen más en camino. Entonces, tú ponte a pensar, siendo Honda, tengo en el LSR a Diogo Moreira, va a ser el único rookie, va a ser el rookie del año. Si la arma o sea, si hace un campeonato bueno, tipo el de Fermín Aldeguer, lo van a subir, te lo puedo apostar al equipo oficial. Y le van a apostar todo a Diogo Moreira, a menos que Mark decida regresar en el 2027. En KTM, si se logran quedar con Pedro, o sea, yo creo que en KTM depende de que Pedro se quede o no. Ni siquiera creo que otro piloto esté en vistas. Hablas de Viñales, te escuché mencionar a Viñales. Viñales es un piloto top, 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 que no se ha encontrado con la suerte del campeón. Porque
Tú fíjate, y eso siento que le puede pasar a Alex, no que no sea un piloto top, pero no tiene esa estrella que a lo mejor a otros pilotos les ha tocado. Fabio Quartararo llegó con Petronas, hizo un super, se volvió un mega crack y luego quedó campeón con el Factory. Pecco Bagnaia llegó con el Pramac, subió a Lenovo y regresó a la cumbre a Ducati. Jorge Martín fue campeón con un equipo satélite. O sea, todos se han encontrado, hice la suerte también del campeón. Y Alex Márquez ya lleva bastantes temporadas, le tocó un mal año en Honda, luego lo bajaron al LCR, ahora en Gresini luego estuvo al lado de su hermano, ahora en Gresini le tocó el comeback, el gran comeback de Marc Márquez. Entonces, cuando te vas tropezando así, es como yo te digo, Pedro Acosta, si no empieza a moverse, también se puede quedar como Maverick Viñales, que es un pilotazo, pero que nunca llegaron a ser campeones. Como Pedrosa, con muchísimas victorias, siendo subcampeón, pero nunca campeón. Y eso, hay pilotos, no alcanza para que todos ganen. Exacto. Perfecto. Entonces, bueno, pues no sería malo para Alex seguir en Gresini, ¿no? No, y que creo que en un equipo satélite los triunfos pueden hacerlo que parezca que brillara más, ¿no? Cuando se Saben brilla, más, sí, sí. saben. Entonces dice, parece, Sí, no, y eso que no está en el equipo oficial. Entonces eso hace que le dé un plus a sus triunfos y a sus cosas. pero Bien, Pramac ya se llevó el título, ¿eh? También hay que verlo. claro. Sí, Con sí, sí. Martin, lo que hizo Martin. Bueno, Pero es que si tú estás en Ducati, lo que esperas de Peco no es un cuarto lugar. Esperas no, que gane carreras. Si estás en Gresini y ganas, dices, wow, así es y- como funciona, esa es la realidad. sí. Bueno, creo que Como inevitablemente, pues cuando se va hablando de uno, vamos entrando en otros y algo ya hemos mencionado a Pedro el tiburón de Acosta. Mazarrón. El tiburón de Mazarrón, exactamente, que pues obviamente tiene una personalidad y creo que nos ha tocado ver ese, a ese Pedro concentrado, ¿no? Porque cuando surgió lo de Martín, lo de Jorge Martín, quiso irse por el mismo camino, quiso acortar los caminos para llegar a ser campeón. Quería prácticamente ser campeón desde este mismo año y quería salir e ingresar a otra parte. Y eso no le permitió estar concentrado. Creo que cuando se dio cuenta de que no podía salir de KTM y que tiene que luchar con lo que hay este y el próximo año, eh, hizo que las cosas empezaran a cambiar para él y para KTM, va a mostrarlas. No sé si lo ves así. Yo Eh, dividiría a Pedro en tres secciones. Su primer año con Gas Gas, espectacular para ser un rookie, llegar a Qatar y hacer lo que hizo, wow. Ese año en un equipo que realmente hasta desapareció, excelente. Segunda parte, la primera parte de la temporada de este año de KTM, muy mal manejado, creo que por todo su entorno y no lo dejaban explotar. ¿Por qué? Porque creo que también le benefició que Maverick Viñales se lesionara, porque a él no le estaban, la moto no está bien, y a él no le estaban saliendo las cosas y se sentía presionado. Y Maverick había empezado a dar resultados chiquitos. Entonces, pues dices, oye, sale Maverick, se cree la idea de que va a estar en KTM, se deja de buscar, como tú dices, en el mercado por ahí a dónde irse, se dedica y nos dio una segunda. El final de su temporada ha sido espectacular. Para mí, con la, tiene un trasto de motocicleta. O sea, tú lo ves como las KTM se vienen para abajo después de 8 vueltas. No sirven los neumáticos en las KTM. No hay manera. Pero te regala 8 vueltas peleando. Y si está, no te digo que con Marco, con Alex o con Marco Bezzecchi, pero todo el resto de pilotos, aunque traigan otra moto, lo llegan a pasar, se los rebasa y ahí los atora. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Se nos fue la señal.
¿Qué pasó? ¿Qué No pasó? Se me sé, fue. no sé, no sé. Nos están aquí hackeando, tal vez los de KTM, ¿será? Algo Ya pasó aquí. se enojó Sí, sí. Nico Abad con No, no, nosotros, güey. no, no digas eso de la moto de KTM. No, no, Bayash, qué bonita moto, No, pero la verdad, seamos sinceros, Pedro en esta última parte del campeonato ha demostrado lo que todos sabemos. O sea, el que vio su temporada en Moto 3, salir de los pits, hacer esa remontada y ganar carreras. Su primera temporada en Moto 2, creo que quedó en quinto lugar y que en Moto 2 es muy difícil, no es como en otras categorías. Y luego ganó, quedó campeón, subir. Lo que ha estado haciendo estos últimos es un pilotazo. A mí lo que me da miedo con Pedro es que entró a un equipo que no está en su prime. O sea, si fuera un equipo como Aprilia o como Honda, que van, aunque sea los ves que van para arriba ahorita, dices, lo veo campeón a lo mejor en 1 o 2 años. Pero ahorita Pedro, en esa estructura, lo veo regalándonos unos carrerones. Espero que gane pronto una carrera porque se me hace que se la merece una victoria, un trofeo de primer lugar, una medalla de primer lugar. Pero lo veo lejos todavía con KTM. Sí, yo creo que, pero sirvió. KTM, es que yo creo que es uno de los pilotos que más ha admirado por lo que ha hecho la última mitad de campeonato, la última, después del verano hacia acá, eh, Pero que le ha ¿sabes qué? llegado, ha buscado el apoyo de su amigo Carmelo, ¿no? Y que lo ha orientado y ha hecho unas cosas porque la moto es la misma, la moto no ha cambiado. Pero ve, aquí lo único que quiero poner en perspectiva para que entendamos. Tú y yo estamos de acuerdo que es un pilotazo. Claro, para mí es No bárbaro tiene y ni una medalla de primer lugar, ¿estás de acuerdo? claro, sí, sí. Alex Márquez ganó esta temporada, se queda en subcampeón. ¿Es mejor piloto que Pedro Acosta? No, yo creo que si Es los que voy a como, a veces los datos no representan. Lo que pasa es que siento que la gente a veces desvirtúa lo que a lo mejor la tabla dice, ¿no? Es que Alex es un crack y wow, y los dos hermanos. La realidad es que se encontraron con una suerte, porque si Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Jorge Martín estuvieran al nivel, Bagnaia hubiera tenido la moto 24, esto hubiera sido una historia muy distinta. Todo es circunstancial. Y lo de Pedro Acosta es lo que más lo pone en perspectiva, porque es un piloto espectacular. Es como cuando tenías en la época de 500 los equipos satélites y que veías que alguien en un equipo satélite hacía una carrera buena, eres que era un crack. ¿Sí me entiendes? sí, O sea, el subcampeonato de Rossi en 500 en un equipo satélite es de locos. O sea, para que la gente entendiera. Lo que hace Pedro Acosta es de locos en KTM, aunque no es un equipo satélite, porque no está al nivel de. Y ahí nos demuestra que el campeonato, tristemente, este campeonato 2025 nos queda a deber a todos. Creo, o sea, es mi opinión muy personal. Cada quien puede pensar lo que quiera. Yo estoy encantado de lo de Mark y creo que Mark hubiera ganado independientemente. Pero de ahí para abajo creo que perdimos mucho. claro. Pero Pedro nos ha podido, gracias a esa concentración o ese último empuje que ha dado últimamente, a mostrar lo que él tiene como piloto. A mí me queda la duda todavía, es las capacidades. Como piloto, para mí es de los mejores, pero todavía le falta un poquito de madurez, ¿no? En la cabeza y le falta asentar y acomodar mejor todos esos muebles que tiene allí, porque de no hacerlo podría perderse, aún con las capacidades que tiene. Y creo que mira, la KTM, lo que ha El tenido, GOAT. es una moto que tiene motor, porque potencia tiene eh, uno de los grandes problemas es que tiene que frenar mucho para poder girar. No, En las, pero en no. la- Ahí sí no estoy de acuerdo. Mira, traigo la gorra de KTM, ves el letrero de KTM, me fascina. KTM para mí ha sido una máquina destructora de pilotos. Remy Gardner, hijo de un campeón del mundo, siendo campeón de Moto 2 un año y a la basura. Augusto Fernández, siendo campeón de Moto 2,
un año y a la basura. Maverick Viñales, desaparecido. Brad Binder, campeonazo, un Campeonas. pilotazo, desaparecido. Enea Bastianini, la bestia, desaparecido. 2 veces campeón del mundo, Pedro Acosta, desaparecido. Realmente, porque no es lo que esperábamos de ellos. Realmente yo sí, o sea, yo por ejemplo, creo yo que lo que es KTM y Ducati 2025 me quedan a deber como motos. No, Aprilia da más de lo que esperaba. Honda avanzó. Yamaha a una vuelta con Fabio Quartararo. Dime que no te emocionas también. O sea, ver las no, calificaciones de Fabio Quartararo y cómo les arrebata la pole es fascinante. O sea, también verlo. Y ver la desgracia de que también se viene para atrás Yamaha en las carreras. Todos, ¿eh? Todos se van para atrás. Si no traen, usan neumático blando, pum, 8 vueltas y para atrás, vámonos. O sea, la verdad, me queda de ver KTM como no, marca. es que como marca, sí, estoy total, no estamos en desacuerdo, Tocayo, ¿por qué? No, ok. Lo que pasa es que precisamente es lo que quiero resaltar, que la diferencia la ha puesto él, no KTM, ¿no? Y KTM es una moto que tiene potencia en su moto, pero tiene la llegada de las curvas, es una moto que tiene que frenar demasiado, y por eso el desgaste de las llantas que tiene, y por eso no puede llegar, es porque la frenada, si él no frena y no mantiene el freno delantero prácticamente a tope, llega a menor velocidad a las curvas que todos los demás. Entonces la salida de la curva, el paso por curva y la salida de la curva, les toca acelerar desde muy abajo para poder salir. Ese es uno de los problemas por los cuales la llanta, los neumáticos se desgastan mucho más rápido que en otras marcas. Tardan más en calentarlos y tienen que darle mucho spin para poder dar la potencia. Entonces va a ir acabando esto. Y fíjate Y que, la tracción. exacto, en la tracción que tiene. Y fíjate que eso no lo ha cambiado. A él solamente, ¿qué le han dado? La moto es la misma, le dieron algo de aerodinámica un poquito ahí cuando llegó y un amortiguador delantero, ¿no? Es lo único que le han dado como algo diferente, pero no ha tenido más moto. Y aparte te Y voy a decir algo que creo que sí es controversial. Para mí, tienen en teoría, a los dos mejores probadores de MotoGP, pero el problema es que esos dos pilotos son pilotos, no son probadores. claro, Los dos. Se suben a la moto y hacen un espectáculo, pero no ha funcionado. Por más que elogien a Pedrosa, a Dani, no ha sido un buen desarrollador de motos desarrollar. nunca, jamás, porque él es tan ligerito, tiene una cuestión tan distinta a todos los demás pilotos que no le es viable a los demás pilotos. Y Paul Espargaró es un piloto que era mejor que Aleix, era rapidísimo. Otro piloto que también fue víctima de KTM, que lo desecharon a Honda, no sé si te acuerdas. Sí, Y la verdad, no han funcionado. Llegan a la pista y hacen mejor actuación casi casi que los de otros pilotos. Pero como probadores no, porque tú ves a Pirlo, a Salvatori, a Augusto Fernández, ahora a Aleix Ataca, son pilotos no del nivel de Dani ni de Paul, pero son trabajadores, son, si sabes, como burritos que ahí van, ahí van. Y estos dos cracks no han logrado para mí nada. sí, Y muchos elogios se lleva Dani Pedrosa, pero no. Para mí, no, Paul se debería de quedar de piloto o de comentarista y Dani como leyenda, porque necesitan a alguien que les ayude. Necesitan, neta, un salvavidas ellos, en claro, realidad. obviamente, no pues obviamente, pero la moto, fíjate que las concesiones las han podido aprovechar la mayoría, ¿no? Honda creo que la ha podido aprovechar, KTM todavía, Yamaha pues no, tal vez todavía tenemos que probar a ver qué va a pasar con esa V4, pero Yamaha de mis Aprilia, amores, no. La verdad, sí, Yamaha que es de mis amores, no lo veo todavía, ¿eh? no, y bueno, entonces ahí va a entrar el tema de Quartararo que te lo pongo ahora para que hablemos de eso porque, pero las concesiones han demostrado que sí funcionan y Honda creo que ha sido la prueba de ello, ¿no? Y que frenaran un poquito a Ducati para poder igualar esto y eso ha ayudado a que el campeonato, porque si no hubiera habido las concesiones, la diferencia hubiera sido abismal y probablemente no hubiera dado los gustos que nos hemos dado este año con estos pilotos.
Entonces, precisamente, entonces te decía de Pedro que no, la diferencia la ha puesto él es el que la ha puesto. Le Sí, falta la totalmente. cabeza, que tenerla, que siga siendo maduro, que siga rodeándose bien, y eso lo va a llevar a un, eh, a uno de los grandes de la historia, si él lo quiere. Bueno, también, ya has mencionado A a Fermín, Fermín Aldeguer, al ¿no? Al rookie rookie del del año. año, El rookie ¿no? del año. Sí, el rookie del año. Tiene cosas muy interesantes para el futuro, me parece. Ahorita en la carrera, en la última carrera, me encantó verlo, o sea, ver lo que hizo, ¿no? Salir de un puesto 11 y llegar en un cuarto lugar en una competencia como la de Portimao me pareció bastante interesante. Y ya no tenía más, no daba más porque los tiempos que tenía no era para haber pasado a Pedro, ¿no? Pero creo que ha mostrado cosas muy interesantes y que es lo que tal vez sí tiene este muchacho de la cabeza, va bien, le va bien. ¿Cómo? A mí me cae bien. Me recuerdo verlo desde cuando estaba en la ESBK, que es como la World SBK, pero de España. Él crece ahí con Alonso López, queda campeón, viene de otro formato, no, él no hizo, digamos, la escuela normal que llevan los Tradicional. pilotos y logró llegar. Y a mí se me hace un super piloto. Se me hace un piloto que, por ejemplo, creo que aunque no quedó tan bien clasificado este año, va a tener más suerte que Alex Márquez en el mercado, porque es más joven y parece ser que es una apuesta personal de Gigi Dall'Igna. Entonces, yo, por ejemplo, en lo personal, creo que si llegan a quitar a Peco, primero entraría Fermín que Alex Márquez al lado de Sí, Marc. claro, claro. Y, y eso es algo, pues, muy bueno para un piloto. Creo que es un piloto que aguanta bien la presión. No lo vi como este año de rookie que le haya ganado la presión. Tuvo sus altibajos. Él normalmente en la gira asiática en Moto 2 era mucho más fuerte. Lo vimos mucho más fuerte en MotoGP en la gira asiática. Este, creo por ejemplo, en Phillip Island, que fue aplastante en Moto 2, me quedó a deber un poquito a mí. Creo que parecía también por momentos que en Malasia iba a ser mejor papel de lo que logró. En Portimao lo hizo bien. Le hace falta explotar, pero es un rookie. No le podemos pedir realmente más. No sé en qué lugar quedó. No sé si lo tienes por ahí. ¿En qué lugar va del campeonato? Sí, déjame a ver si lo tengo aquí. A ver, clasificación. MotoGP. Va en Oficial. octavo. Va en octavo. Es la última Ducati. Exacto. ¿Sí, no? Sí, aquí está. Es la última Ducati, pero está a 24 puntos de Morbidelli. Está ¿a cuántos? A 36 puntos de Di Antonio y está a 80 y tantos de Bagnaia, ¿no? Creo que sí quedó algo a deber, creo que tuvo o sea, le faltó un poquito más, pero está en los 8 primeros lugares. Vamos a ver el siguiente año, porque también vamos a ver con qué moto se quedan Gresini. Creo que sí va a hacer mucho la diferencia. Sí, yo creo que, ¿quién fue? Fermín, se supone que Fermín, Di Antonio, Peco y Marc van a tener no, y Alex, ¿verdad? Van a tener la moto, nada La más 2000, Morbidelli, la 2026. nada más Morbidelli se queda con la 25, ¿no? Morbidelli y Fermín, ¿no? No, Fermín tiene, por contrato, tenía el primer año moto de un año atrás y el siguiente año, en teoría, según yo, le tocaba ya moto del año, ¿no? Sí, pero es que eso fue lo que negociaron con él, porque van a tener cuatro motos y una la va a tener VR46 y probablemente pues, en Villan Antonio. Esa Sí, es una. claro. Y la que le tocaba a Fermín, se la negociaron, Ducati se la negoció y le cambiaron la de Fermín, le dijeron a Fermín, espérate un poco más de tiempo y se la daban a Alex. Entonces, las dos Pues creo oficiales, Villan que Antonio y Alex, de ¿no? ser así, creo que es un beneficio para Fermín, porque la 26 va a ser la 25 en realidad. Sí,
Y la exacto. 25 va a ser la 24, esa es la realidad. Y creo Y que quedarse estamos de con la, acuerdo que la 24 es la que, la que deberían estarse es la que peleando. funciona. Sí. Claro, Y aparte de todo, quedarte como, yo siento que algo que beneficia mucho es quedarte con 2 años con la misma moto. Si los demás no avanzan mucho, obviamente, porque si avanzan mucho, pues te quedas atrás. Pero una moto tan competitiva, cuando no hay cambios para el siguiente año, claro, creo que es muy buena elección para un se rookie. adaptó muy bien, Fermín. Fíjate que en los bajones que pudo haber tenido, demostró que tenía capacidad de volver a recuperarse con esa moto. Y el que la conozca bien, eso le va a dar un plusecito sobre los que llegan a la 25. Podría darle plus sobre Alex Márquez, por ejemplo, porque Alex Márquez llega a la 25 y a lo mejor es un retroceso. A lo No, mejor aparte la cantidad de datos que tienes de todos los de la circuitos 24, imagínate, de la del año 24 es pasado, que eran espeluznante. las de este año, más 8 motos que participaron el año pasado, ¿no? Es bárbaro la cantidad de información que hay sobre esa Sí. moto. Vamos a ver, Entonces, yo creo que a Fermín no me arriesgo todavía. A mí me gusta como piloto, sí, me encantó su temporada de Moto 2, en especial el final. Me gusta su proyección, pero todavía no me... Creo que necesito una temporada más para decidir si es para mí, que si puede ser uno de los grandes, competir arriba. Porque pues hay muchos. Es que yo te digo que en buen estado tienes a Marc, a Alex, a Joan Mir, a Quartararo, a Pedro Acosta, a Marco Bezzecchi, a Bagnaia, a Jorge Martín, que si todo se les da, cualquiera de a Maverick Viñales, que si todo se los da, son unos pilotazos cualquiera de ellos. sí, Entonces, también si a Fermín se le da todo, vamos a ver si en realidad puede explotar, porque creo que va a ser de los que más ventaja puede tener en el 2026. exacto. Muy bien. Bueno, es un rookie y todavía tendrá camino para él. Aquí, este es de odios y amores. Tenemos a Peco, ¿no? Que, Nuestro tocayo. que nos hubiéramos querido, estoy totalmente seguro de que la suerte tuvo que haberlo acompañado mejor. Y bueno, y no sé qué tantas cosas, porque no sé qué tantas cosas para ti han afectado a Peco. La moto, su cabeza, él o su capacidad, porque lo último que también he escuchado es que esa era su capacidad. Nada. Yo te voy a decir sincero, creo que llegue a Marc Márquez a tu box si te afecta, es un Ya está caníbal, demostrado. sí, es un caníbal. Eso es una parte. La moto técnicamente no es lo que nunca le acomodó a Peco. Dos, la cabeza de Peco es una de las más amuebladas y es bastante así, pero de todas maneras se vio afectada. Su calidad de piloto, que lo pongan en duda, para mí es una locura. O sea, es una locura. ¿Por qué? Si me dijeras, es que fue campeón cuando no estaba Mark, pero fue campeón cuando estaba Quartararo también y compitiéndole. Y fue subcampeón. Y en este año en Japón, ¿cuándo fue cuando ganó en Japón, no? Sí, en Japón ganó la ¿Contra quién sprint y la ganó? carrera. Pero ¿contra quién ganó? Contra Alex. Ah, no, contra Contra Mark. Marc Márquez. Contra Mark. Contra Sí, Marc Márquez. O Sí, porque sea, Marc Márquez se hizo campeón quedando de segundo. con la misma moto, ¿no? Sí. No traía un jet del espacio Peco para ganarle a Mark con la misma moto. O sea que la calidad que tiene este piloto es un piloto que a lo mejor no en todas las pistas, pero en una pista donde él es rápido, donde se le dan las cosas, puede competir con un 9 veces campeón del mundo. En Portimao, ¿qué pasó? Ganó el sprint race. Ganó el sprint race. Es un piloto que tiene una calidad espectacular y estamos diciendo que en Japón y en Portimao ganó, siendo que no se siente cómodo con la moto, siendo que trae la cabeza dañada, siendo muchas cosas y lo puede hacer. O sea que cuestionar la calidad de piloto que es, creo que es una falta de respeto para él como piloto. Es como cuando la gente dice, es que, ¿qué hace tal piloto en MotoGP? Pues es que tendrías que leer un poco de datos de lo que han sido los pilotos para entender por qué llegaron ahí. Nadie aparece en el box de Ducati Lenovo como primer piloto nomás por nomás. En realidad
fue campeón para empezar en Moto 2, fue subcampeón en MotoGP, luego 2 veces campeón, luego otra vez subcampeón. Es un gran piloto que tiene más, o sea, tiene más campeonatos que Dani Pedrosa, tiene más campeonatos en Ducati que Casey Stoner, es el piloto con una Ducati con más campeonatos. Y tú dices, es que es un mal piloto, pues, pero qué suertudo. Entonces, ¿no? Yo creo no, que no, ahí coincidimos no, no. en que no es la calidad de piloto, ¿no? Pero lo que sí no está claro es, o sea, la conjunción de varias cosas. Aquí tal vez no hay una explicación, pero tiene que ser la combinación de muchas circunstancias que lo ha llevado, que yo tampoco sé cuál es. No me puedo ni siquiera arriesgar a, a, a opinar sobre esto ha pasado. Ni siquiera tengo una opinión personal. Aquí las variables son muchísimas y no la tengo. No sé cuál Yo es. sí tengo mi opinión bien cerrada, que las dos historias que nos han querido vender, una de un campo que Peco es un mal piloto, está mal, No, y otra que todo es una conspiración contra Peco, está mal. Que eso es venta, o sea, lo que quieren hacer estos dos equipos es vender. Uno te quiere vender que es un imbécil y el otro te quiere vender que es el mejor piloto de la historia y que lo están conspirando en su contra. Ninguna de esas dos cosas. ¿Qué pasa? Es un piloto que no tuvo suerte esta temporada, que no se encontró, que se encontró con un monstruo de rival. Fueron muchos factores los que no lo hicieron. Y yo creo que el hecho de que llegó alguien tan grande en su box y él desapareció de tal manera que obviamente también lo fueron desechando un poco, ¿no? O sea, definitivamente, porque al final del día lo que hablábamos del principio con lo de Noah Deadwider, ¿por qué no, por qué no paras la carrera? Porque es un show y es un negocio. Para Ducati también es un negocio. Para Dorna es un negocio. Y si el señor Francesco Bagnaia no te está vendiendo, pues lo vas relegando un poco, porque lo que quieres es vender. no, claro. Entonces vendimos la épica de Alex y Mark, porque también el señor Pedro Acosta, que es otro que quisieron empujar, pues no ha logrado vender lo que quisieran que vendiera. La resurrección de Jorge, el campeón del mundo, que era otra, digamos, línea de la historia que podrían haber contado, se les vino para abajo. Fue un campeonato que todos a lo mejor sus puntos de venta se perdieron. Entonces, pues intentaron rescatar y también a veces como lo que hicieron del documental de Rossi y Márquez, no sé si viste, Sí, la de celebración de los 10 años de pero ¿verdad? en Malasia, cuando ahí se murió eh, Marco Marco Simoncelli Simoncelli y en la era la curva 9. celebración, en vez de hacer un video no, ¿qué es lo que querían vender? Porque no han vendido. Porque si hubieras tenido un campeonato que llega a Malasia y está Peco y marca 2 puntos, Jorge Martín a 6 en una Aprilia, y Pedro Acosta a 8 en una KTM, ¿tú crees que les hubiera importado hacer ese video? No, no, Lo hacen al final de la temporada. Lo que claro. pasa es que les Les faltaba falta tema épica. y tienen que recabar, buscar en el baúl a ver qué más encuentran por allí. No, pero Y estoy de entonces, acuerdo es en que, es decir, o mi idea de que no sé qué pasó, porque primero, para mí es un gran piloto, un pilotazo. Y Ducati también tiene una supermoto. Entonces, hay dos herramientas que se necesitan para estar allí. Y algo pasa que no se conjuntaron, que no se alienaron, no se una alineación entre, no sé, si, pero, pero no, es que toca yo, regrésate a la clasificación. Dijen Antonio, que es la otra 2025, ¿en qué lugar está? no, obviamente. No, Le gana una Aprilia y un trasto de KTM. Y Morbidelli, que trae la 24, está a 12 puntos de él. O sea, en teoría, Morbidelli puede pasar a Dijen Antonio todavía. Esa moto, aunque Dijen Antonio quiso ser como muy producatista y decir si funciona y esto y lo otro, pero en realidad es que de repente medio aparecía, o sea, como Pecco apareció en Japón y ahorita en Portugal, Dillan Antonio también apareció, pero en unas cuantas ocasiones. El único que la hizo funcionar fue Mark, porque es un genio. Mark ganaba con la Honda, que era una basura de sí, moto en ese es así. momento, y
pues Marc con una medio buena moto, pues te hace. A mí se me hace que algo pasó en el desarrollo de la Ducati que hizo que ya no fuera tan competitiva. Porque la verdad, lo mínimo que te esperarías de Ducati después de lo que hemos visto en los años pasados, si la 2025 hubiera sido un paso adelante, es del 1 al 6, puras Ducatis. Si hubiera sido un paso para adelante, esa es la verdad. Y no es cierto. Di Antonio en sexto, Peco en cuarto, Morbidelli, que ya le estoy perdiendo la fe, en séptimo, Aldeguer en octavo, Marc primero, Alex segundo, Marco Bezzecchi tercero y quinto Pedro Acosta. No te cuenta, ahí a mí no me cuenta que Ducati es la mejor moto, la Pero, verdad. pero mirando hacia el 2026, me preocupa porque yo no veo precisamente la moto va a ser la misma prácticamente, van a ser las mismas condiciones y no sé qué deba cambiar para que sea otra oportunidad nueva para Peco, para Ducati, para todo el mundo y deberíamos estar preocupados, pero yo no sé, yo creo que si hubieran encontrado la clave de esto, la hubieran puesto, aunque sea final de las últimas 4 o 5 competencias Y yo para creo que Peco. sí lo hicieron, ¿no? Yo creo Sí, que pues a Peco han hecho de todo, han hecho de todo, pero creo pero que no yo creo encuentran la clave. que si le ponen a Peco la siguiente temporada esa moto que echaba humo en Japón, Sí, exacto. lo vamos a ver mejor. Sí, Y yo creo que Alex, espero por el bien de Alex, que le toque una moto más parecida a la que corrió este año que a la que corrió su hermano. sí, Porque no hay forma, si les dan a todos la moto que traía Marc Márquez este año, Marc Márquez se los va a volver a comer como papilla. Porque necesitan una moto mejor que Marc para poderle competir a Marc. exacto. Y yo creo que En la misma moto, sí, como te hice la pregunta hace rato, de que si estuvieran todos en la misma moto, ¿Alex los ganaría? No. Si ponen en todos a la misma moto, ¿Marc ganaría? claro, Definitivo. Entonces, Aprilia tiene que luchar por tener mejor moto que la Ducati para que sus pilotos puedan ganar. KTM y Honda igual. Y Alex Márquez, creo yo que si le dan la misma moto que a Marc, vamos a ver en realidad en qué posición está. Porque ya tuvieron la misma moto. En el 2023 tenían la misma moto ellos y la diferencia era abismal. no, es Era que abismal. ya lo habíamos comentado tú y yo en el pasado cuando estuvimos hablando de la 25 y la 24 y alguna vez hasta pusimos, oye, por qué no cambian? ¿No? ¿Por qué no se va para Gresini? Supuse a Peco que se vaya para Gresini, que allá hay una 24, que se vaya con Valentino Rossi, que allá hay una Pero pues 24. también ya, o sea, ya eres dos veces, creo que le pasa lo mismo que a Quartararo, ¿no? Ya eres campeón del mundo, también ya te importa el cheque. Sí, ya quiere facturar, claro. Sí, facturar. Porque a Mark no le importa porque ha facturado y factura de puros patrocinadores lo que quiere. Lo que se llevó de bonos nada más Aún por sin ser correr. campeón y ganar carreras y sprint race es una locura. A Mark ya está, creo que él sí está un poco más allá. Es como tipo Valentino, que están más allá del dinero. Ya ellos ya lo que quieren es La otra cosa. gloria. Creo que Peco, Martin, Quartararo, Joan Mir, que son pilotos que ya tienen un campeonato, pero sí les interesa un poquito la pasta. Claro, es ¿Por qué? relativamente, Porque podría se ser. te acaba, vimos lo que le pasó el accidente, se les acaba la carrera y también pues de qué vive, ¿no? O sea, ya que, bueno, de comentarista eso, pero no es lo mismo lo que van a ganar. Exactamente. Bueno, esperemos entonces que para el próximo año realmente Peco pueda tener un equipo rodeado de las personas y algo para que nos muestre lo que nos debió haber mostrado este año, ¿no? Tiene otra oportunidad valiosa y que ojalá él la pueda encontrar y, y exigirla y pedirla. Si es que la llave está dentro de él o la llave está dentro de Ducati. Pero está difícil, ¿eh? Tocayo, ahí sí concuerdo contigo, está difícil. Sí, exactamente. Bueno, tenemos otro monstruo que lleva, pues obviamente, siempre que hablamos, este es un piloto que también busca la pasta, ya la ha buscado, pero también quiere la gloria, ¿no? Y, y Por yo ejemplo, tú difícilmente, ah, hace rato decías que Pedro todavía le falta cabeza, ¿no? sí,
tú ponte a pensar en, vamos a hablar de los tres que la gente menciona como cracks, Marc Márquez, Fabio Quartararo y Pedro Acosta. Los tres a la misma edad, digamos, a estos 22, 23 años, ¿cómo están de la cabeza? No, pues, Locos, son briosos, son berrinchudos. ¿Por qué? Porque un piloto que es un talento generacional no puede conformarse, porque este Fabio Quartararo, aunque ya tiene más cabeza, también es berrinchudo. Se sí. enoja, se encabrona, le ha tirado a Yamaha varias veces de que la moto y que me voy a ir, y ha estado diciendo que creo que las últimas declaraciones es que es su última oportunidad. Aparte se les viene al corral, no digo por lo bueno, pero un piloto súper mediático. Toprak llega a la órbita de Yamaha. El fandom de Toprak turco es muy empuja mucho también, es muy combatiente, como tipo los que son muy de Valentino o de Marc. Es un fandom que golpea. Y él es un piloto espectacular, Y no tiene que de llegar a casualidad. ganar, ¿no? Y no tiene que llegar a ¿Eh? ganar. No, 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 no se le exige nada. Llega un equipo satélite, pero aparte es ¿qué es lo que hace Fabio Quartararo? ¿Cómo ha demostrado Fabio que todavía vale? Porque hace una vuelta rápida y se lleva una pole. Si no hiciera eso, ya habría perdido un poco su valor, ¿eh? Como piloto. ¿Sí me entiendes? sí, claro. Si llega Toprak y en una de esas se avienta un chispazo de hacer una pole, uy, se le metieron en el Sí, corralito, se en la meten al misma rancho. marca. Y luego cuando llegue después de hacer una pole y les haga un front wheelie ahí y les patine prima Yamaha. Y luego el dueño de Pramac le encanta también el espectáculo y es muy grillero. Entonces, tiene que tener cuidado. Y Fabio, tampoco, así como decíamos Alex, ahorita qué fábrica realmente lo llamaría. Es que no hay cabida, no es fácil encontrar otro grupo. Me voy de Yamaha y ¿para dónde me voy? Ajá, No hay muchos exacto. lugares. Porque, Honda. porque, Todos van a querer, ahora Honda se ha vuelto el lugar donde sí, todos quieren ir cuando nadie lo ahora quiere ni Honda, mirar. o sea, si Fabio cree que Ducati le va a ofrecer en el 27 el asiento al lado de Mark, está loco. Y te lo digo, te lo firmo hoy. Sí, no, no, no. Ducati, si Mark gana en el 2026, no le va a meter ni a Costa ni a Fabio Quartararo al lado. ¿Por qué? Porque Mark lo va a impedir. Mark impidió que Jorge Martín tenga su puesto de hoy. ¿Tú crees que Mark es un tiburón que va a dejar que se le metan ahí uno que le... Porque en 2019 tú veías a Mark muerto de miedo porque Fabio Quartararo, rookie, le puso unas buenas tundas y le dio unas clasecitas Mark, lo enseñaba, me acuerdo de una carrera que en la recta, creo que de Valencia se le quedaba la moto a Fabio y ahí Mark lo rebasaba porque le vibraba la Petronas y lo Ah, sí. rebasaba y ahí venía Fabio en las curvas otra vez, pum, 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 y lo rebasaba y salió Mark casi, casi a decir, este cabrón, hay que ponerlo en su lugar. Entonces no creo que luego, en Aprilia creo que por cómo funciona Máximo Rívola, si Jorge Martín y Marco Bezzecchi hacen una buena temporada, no los va a correr. Sí. No los va a No, no, correr. no tiene. No, Irse a KTM es cambiar una manzana podrida por una pera podrida. Y a Honda, y bueno, no, ahí sí estaría ahí está el dulcecito que creo que muchos van a querer, ¿eh? O sea, sí. desde Pedro Acosta, Viñales, porque Viñales no ha corrido en Honda y también tiene eso de que ganar con todas las marcas y ya sabes, ahí es que trae, y es un piloto que las marcas, que el campeonato lo considera bueno, no sé, viene Diogo Moreira, ¿qué tal que Fermín Aldeguer hace un movimiento brusco? Peco Bagnaia, aunque ahorita lo descalifiques, en una de esas nos sorprende y también puede hacer un movimiento para allá. Va a ser dos plazas, las dos de Honda, muy, muy buscadas. No, y además que ese mercado, a pesar de que es el 2027, lo vamos a empezar a ver desde las primeras carreras del 2026.
van a empezar a acomodarse, a querer acomodarse tempranamente todo el mundo, ¿no? Y todos los Ah, pilotos van a querer, y las marcas van a querer tener, asegurar también, las marcas que andan buscando, quieren asegurar sus mejores pilotos para desde los primeros meses. aparte, tú ponte a pensar que si te voy a dar dos esquemas. Como piloto, yo en 2027 sé que va a haber nuevo reglamento y va a haber básicamente motos nuevas. ¿En qué marca confío yo que tiene un presupuesto descomunal y que puede hacer una moto desde cero muy buena? Honda, En Honda. Y Ducati porque Gigi de línea es supuestamente el gurú de las motos, ¿no? Aunque también en Aprilia Albesiano está un nivel muy alto, ¿eh? Pero, y luego, como marca, yo voy a empezar desde cero, pues también voy a intentar jalar a pilotos buenos. ¿Quién tiene presupuesto? ¿Quién está dispuesto a gastar? Los que siempre gastan son Yamaha y Honda, porque Ducati, aunque es ha sido el top, no es de las que mejor paga, no es una marca que paga mucho a sus pilotos. no, no, y te digo, y en el 2027 hay yo creo que una de las circunstancias, las motos se desarrollan a partir de los neumáticos y no los conocen, ¿no? Van a ver No, una pues moto hay, nueva y con nuevo neumático, o sea que ni siquiera no sabemos qué va a pasar con todo esto, ¿no? pues sabemos quiénes van a saber cómo van. Nicolo Bulega y Toprak en 2027 van a A llevar eso han ventaja. llegado, eso es lo Para que han eso vienen, traído, exacto. Por eso vienen. Así de por, fácil. exactamente. No, Y creo que si no me equivoco, Oliveira, que se va a la BMW de Wells BK, pero también va a ser probador, ¿no? Creo que anunciaron. no va a competir allá o en Superbike, No, sí, va a competir, se va al lugar de Toprak en BMW, sí. pero creo que también va a estar de probador de, no sé de quién, no me acuerdo ahorita, no sé si de Yamaha también va a ser probador, pero se queda también, porque lo que están buscando es eso, tener información de los neumáticos. Claro, es que ahí parte todo, ¿no? Las motos Es todas se que, desarrollan desde el neumático, ahí empiezan a desarrollar las motos. no, y es que es un cambio completo, neumáticos, cilindrada, las proporciones de la aerodinámica, Combustible, se van a quitar el ride height device, ya no va a existir. O sea, hay muchísimos cambios. Por ejemplo, si le quitas electrónica, le das más ventaja a los pilotos que corrieron en la época donde no tenían claro. tantos controles, pues son. No sé si has visto también a este Diogo Moreira correr en flat track Ajá. y en la MX. Es es un bestia, ¿eh? O sea, entonces, quién sabe. Yo creo que ahí ya traen sus apuestas y yo creo que es más, te puedo apostar que hasta el mercado ya se está moviendo desde ahorita para el 27. Claro, ahorita ya todos andan apuntando para eso y no se oirá nada hasta pasado pues el invierno, ¿no? Pero obviamente ese mercado se va a Pero mover muy tempranamente. a la tercera carrera de MotoGP de 2026, No, ya ya conocemos. vamos a tener, Sí, ya vamos a empezar a tener el 90% fichajes. de la parrilla ya lo conoceremos. Exactamente. Bueno, de Martín, no, tenemos de Jorge Martín una gran noticia. Bueno, gran noticia entre comillas, ¿no? No creo que realmente es gran noticia que por fin aparecerá en una carrera, ahora en Valencia aparecerá. Eh, y, pero pues lo traigo con la idea de pensar a futuro. ¿Cómo realmente puedes calcular qué va a pasar con Martín en 2026? Teniendo en Sí, cuenta que no sé hoy, perfecto, pero sí me imagino, ¿eh? Sí ajá, tengo como mis ideas. frente a Marco Primero, Bezzecchi, ¿cómo lo verás frente a Marco Bezzecchi, por ejemplo? bueno, primero que nada, creo que Martin, igual que lo que dijimos de Pedrosa y Cuatararo, a veces es medio berrinchudo y tiene que agarrar más cabeza. Lo primero es, Valencia tiene que ser la carrera como un test, no como una carrera. Entender. Ya lo intentó de la otra manera y no le salió. Luego viene el test de Valencia. Luego viene el test de Buriram. No, de Sepang, perdón. Y luego ya empieza el siguiente año. Tiene 4 oportunidades para llevársela con mucha calma. Eso es lo primero que tiene que hacer. Porque si empieza como loco,
le va a pasar lo mismo y te lo firmo. Tiene que ir paso a paso, como dirían los italianos, piano a piano. Y tiene que aceptar que Marco Bezzecchi sea su referencia. Él tiene que hacerlo de sí mismo, decir, no importa que él ya es campeón del mundo y que es un pilotazo. Hoy en día Marco Bezzecchi está en mejor condición física, está en mejor posición en Aprilia que yo. Lo sigo. Conoce Pero mejor la que moto. ahora, como es que el estudiante se vuelva ya después el maestro, que no quiera llegar de maestro. Entonces, eso es el primer paso que debe de dar. Lo veo difícil porque es medio cabeza dura y es muy brioso. Es un caballo muy brioso él. Creo que si toma esta trayectoria, el camino bueno, que yo le diría que la pruebe, que vaya avanzando piano a piano, creo que podremos ver un Martin muy fuerte en la segunda parte de la temporada de 2026. Y eso si lo hace bien. Si regresa alocado, creo que puede tener otra lesión. Porque él es muy, aparte él, siento como, había una película, no sé si te acuerdas de Bruce Willis y Morgan Freeman, que uno era casi indestructible y el otro tenía los huesos de cristal. Ah, sí. Y que cada vez que le pasaba algo se rompía. Y, y Jorge Martín cada vez que tiene un accidente se rompe, ¿eh? Y O feo. sea, No. entonces tiene que tener cuidado. Y si, y para mí que llegara y estuviera en Qatar o en los primeros grandes premios, ¿qué es? Qatar, Austin, Brasil, al nivel de los otros, me sorprendería, te soy sincero. Y creo que tiene que hacerlo con calma, aunque se quiera vender para el 2027 y aunque tenga muchas ganas de regresar. Tiene que hacerlo con mucha calma. Esa es mi opinión personal y creo que es un súper piloto. Por ejemplo, la explosividad a una vuelta de lo que hacía de pole positions y eso, ni Cuatararo no le podía robar, nadie le podía robar las poles a una vuelta. Ese físico como de toro, que es chiquito pero es muy fuerte, que tiene y que creo que lo puede, pero lo tiene que ir trabajando poco a poco. No sé tú qué opinas, Sí, Tocayo. no, exactamente. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer, que yo creo que tiene que aprender, chuparle todo el conocimiento que tiene Marco Bezzecchi de la Aprilia, porque fíjate que lo que ha pasado, él ha llegado de la Ducati a esta moto y creo que es lo que le ha cobrado, es de que quería conducir una Aprilia como se conduce una Ducati y creo que eso es parte de lo que le ha costado. Aparte de que tiene que llegar con esa sumisión y con esa paciencia de querer aprender a conocer esta moto porque no la conoce, ¿no? De que ha estado quieto un año y se le podría sumar un, un miedo natural. Oye, yo después de todas estas caídas podría tener un miedo escénico, podría tener una situación que no me dejara ser completo y que me siento obligado a mostrarme, ¿no? Yo creo que tiene que manejar una serie de circunstancias difíciles, que tendrá que estar bien rodeado para ello, de que llega un momento en que no va a poder conducir la moto en algunos lugares sin tener esa competencia de frente de donde puede ocultar ese tipo de cosas y dejarse llevar. Pero si llega con ese ímpetu que él tiene, podría costarle y podría MotoGP incluso perder. Yo veo riesgos de que pueda perder un gran piloto si no lo hace bien desde un comienzo. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que tiene una buena estructura que es ¿cómo se llama? Aprilia. No creo que sea un equipo que presione tanto a sus pilotos como otras marcas. Si él se da el tiempo de entender a su equipo y a su moto y a su compañero, puede salir adelante y puede regresar. Si Marc Márquez regresó de lo que tuvo, cualquier piloto es. No los puedes comparar con Marc Márquez, que veo su foto ahora, pero definitivamente son pilotos muy resilientes, son grandes deportistas y si lo hacen con la cabeza, que Mark ya se lo dijo a Jorge, le dijo, tranquilo, con calma, yo lo hice mal, no me imites, o sea, no me imites en lo malo. Claro, efectivamente. Bueno, pero sería un 2026 muy grato tenerlo a plenitud, mostrando esas virtudes que le conocemos, en Pramac, que nos mostró, y
y espero que lo recuperemos por bien del espectáculo, por bien del gusto y por las sensaciones que produce esto y de que necesitamos competidores para Marc Márquez, que lo tenemos aquí en pantalla en este momento y precisamente pues no creo que haya mucho que decir nuevo de Marc Márquez. Yo creo que podrá repetir en el 2026 lo que viene haciendo. Son los demás pilotos los que tienen que igualar, son las demás marcas las que tienen que llegar a acercarse a Ducati y a Marc Márquez para dar el siguiente espectáculo. ¿Crees que le falta algo? ¿Podría mejorar algo Márquez? ¿Tienes algo todavía que nos pueda mostrar Márquez que no habíamos visto de él? Marc Márquez. Creo que, digo, yo adoro a Valentino Rossi. Yo llegué a MotoGP por Valentino Rossi. Nunca he sido una persona que le caiga mal a Marc Márquez. Siempre lo he admirado. Su historia de cómo regresó, las decisiones que tomó, me hacen admirarlo más. Yo te diría que casi, casi ya se vuelve para mí el mejor piloto de todos los tiempos. Creo que tiene un hambre voraz, pero la verdad, lo único que yo diría, me gustaría ver un campeonato, me gustaría verlo ganar yo creo que es el favorito al título del 2026, pero me gustaría verlo ganar con los pilotos completos, no sé si me explico, Sí, 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 definitivamente. porque, o sea, ya sería la última estocada a ese toro, o sea, 33 años en la cima contra un Pedro Acosta en una buena moto, contra un Fabio Quartararo con qué pelearle, contra un Pecco Bagnaia y un Jorge Martín completos, y que los haga pedazos de todas maneras, sería, o sea, sería llegar a la cumbre al final de, o sea, o sea, al último, o sea, de que sería una locura, o sea, para mí sería una locura y la verdad lo deseo ver porque vivir a un piloto como este ya no va a tocar, porque por más que decimos que Pedro Acosta puede volverse uno de los grandes, ya no va a haber uno como este. Es el último. Es el último piloto que vamos a ver con 9 o 10 campeonatos. No va a haberlo. O sea, en muchos años no va a haberlo. Y si lo hay, va a ser uno más que va a entrar a esa lista que se encuentra Agostini, Valentino y Marc. Son cada 20 años. O sea, no es, no es, es una belleza ver a Marc Márquez y me gustaría verlo si va a quedar campeón en 2026, hacerlo contra todos. Y si lo hacen 27 con nuevas motos, con nuevo equipo, bueno, ¿qué te digo, no? O sea, pero ya es una locura y a mí me da mucha felicidad de poder ver a Marc Márquez en la pista. Me daría más felicidad verlo competir contra estos pilotos que te digo Yo creo que a sí, un nivel ¿no? más alto. Claro. Lo ¿Por que qué? pasa es que, Porque, sí, sí, no, sí, perdóname, sigue, no te interrumpo. porque es que eso es lo que engrandece. Yo creo que como deportista hasta él mismo lo ha de desear. Tú no deseas, y como hace rato que mencionaste el box, no deseas que tu oponente sea un idiota. Quieres ganarle al mejor, no a un imbécil. No quieres ganarle a, la verdad, a Pedro Acosta en una KTM no fue nada para Marc. ¿Sí me Claro, entiendes? sí. Pero verlo en un nivel alto, yo creo que le encantaría toreárselos a todos y poder, Marc, nunca lo vas a ver más vivo que cuando tiene duelos de tú a tú, para que veas lo que, o sea, es buenísimo, pero verlo en un duelo de tú a tú a Marc Márquez es algo que la gente no ha vivido este año No, y no ha vivido desde hace 5 años porque estuvo fuera. No lo han visto lo que es esas peleas que les ponía, las arrastradas que le puso a pilotos como Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, pero te estoy hablando de tú a tú, que se los regaña. O sea, es que es un pilotazo. Me gustaría ver eso. Eso es la verdad. Me gustaría que en 2026 tengamos un campeonato que cada vez que nos paremos aquí a platicar, diga, qué brutal. O sea, sí, de que, que tengamos que ¿qué hacerlo de hizo? pie porque no podemos sentarnos. Sí, sí, que no me pueda contener. Que hizo Mar Márquez esta vez? Y no, Mar Márquez ganó porque Claro, pues, es porque mejor los demás piloto no y han aparte podido los llegar a otros. él. Es que Ajá, y definitivamente, eso es lo que hay, ¿no? Yo creo que Mar Márquez
queremos ver las capacidades que él tiene, porque él tiene unas capacidades gigantes que no las ha podido mostrar. Tiene cosas allí de guerra. Es un guerrero de primera línea que necesitamos, que él necesita incluso ver eso, ¿no? Sentirlo. Es lo que él busca además, porque el dinero ya la tiene, la fama la tiene, tiene todo. Él quiere ser campeón, pero serlo sin esconderse, sin que le sea fácil. Y ver esas capacidades y esa hambre y ese duelo que puede tener con cualquier piloto que se atreva a querer pasarme, a querer dejarme de segundo, tercero, ¿no? Con lo que sea, voy a hacerlo. Y yo creo que esas capacidades queremos verla antes de que se vaya. Sí, es que si tú te emocionas cuando Pedro Acosta se pone a darle hachazos a los pilotos, ¿sabes qué sería ver un Pedro Acosta, Marc Márquez compitiendo hasta la última vuelta, hasta la vuelta 27 en Valencia? Cállate, o sea, de que se vuelve loco. Y aparte, por el deporte, ¿tú te imaginas que llegue 2026? Marc Márquez líder del campeonato, 2 puntos Pedro Acosta, 3 puntos Fabio Quartararo, a 10 puntos Francesco Bagnaia. ¿Sabes cómo estaría eso? O sea, la gente se mete a la pista como en la época de Cribillet y Dujan, de que se volvería una locura. Que O van a sea, ser y 5 o eso es 6 lo que pilotos dices. en Valencia, esperando que llegue Valencia todavía 5 o 6 pilotos que pueden ser campeones, Sí, ¿no? Que no se pueden no, no, no. caer, que si se cae fulano, ya el campeón es este otro, ¿no? Son 5 Sí, no, no, opciones. no, no, no. Eso es lo que queremos y yo creo que existe esa oportunidad. Fíjate que yo creo que el 2026 va a ser mejor que el 2025. Tenemos las Ahí capacidades de las acertaron concesiones. los que acertaron. Dorna, que hace muchas cosas mal. Lo de las concesiones fue un acierto pleno. Ese es un pleno. ¿Por qué? Porque nos da oportunidad de que no se haya despegado Ducati tanto. Entonces, en 2026, las otras con las concesiones, podremos tener a una Honda más cerca todavía de Ducati, a una Aprilia más cerca de Ducati y a Marc Márquez arriba de una Ducati. Entonces, ahí vienen los caballos. Puede ser mucho más divertido. Exactamente. Bueno, yo creo que se nos está alargando esto porque es que desafortunadamente tenemos muchos temas aquí. Déjame No, pues es yo. que me abandonaste 3 semanas, tocayo, Sí, güey. sí, No, sí, no, no. sí, sí, sí. Bueno, bueno, yo creo que aquí lo traje, aunque obviamente no hay, pues, un gran recorrido de Nicolo Bulega en MotoGP, pero creo que fue interesante lo que vimos de él, en el sentido de que la razón por lo que lo trajeron, o sea, lo interesante para mí fue que él quiso conducir estas motos con los neumáticos que él conoce, ¿no? Y le Pero te voy a costó. decir algo. Aquí esto es falta. Lo de Nicolo Bulega es otra de las cosas que los periodistas y los TikTokers y los YouTubers aprovecharon porque no había de qué vendiera, ¿no? Entonces, ¿qué quisieron decir? Yo hasta vi encuestas. ¿Quién va a hacer más puntos? ¿Nicolo Bulega o Pecco Bagnaia? Poniendo como si iba a llegar Nicolo Bulega y fuera a arrastrarse a Bagnaia, ¿no? Me dio un gusto que Bagnaia ganara el sprint race porque la gente no tiene ni idea de lo que dice a veces o nomás lo hace por meter saña o porque ya trae muy a este Peco. Eso no me gustó. Y se nota que mucha gente también de los nuevos no saben quién es Nicolo Bulega. Pero ahí les va rápido. Nicolo Bulega perteneció a la academia BR46 y como no fue de los predilectos de Valentino, él decidió tomar su camino y se bifurcaron los caminos de la academia y lo de Nicolo. Nicolo Bulega en Moto 2 lo hizo bastante bien. Nunca se le ofreció un puesto en MotoGP y por eso terminó en World SBK. Y World SBK es un, es un campeonato muy divertido, pero no No, tiene el nivel que tiene MotoGP. Y eso la gente lo tiene que entender. También cuando llegue Toprak, que son unos pilotazos, sí. pero no se esperaba. Jonathan Rea, Jonathan Rea, que es el mayor campeón de la historia de World SBK, llegó a MotoGP a probar y no hizo nada. Y estás hablando de una leyenda. Es como un Márquez o un Rossi de Kawasaki en World SBK.
Nada que ver. No, incluso no tengo ni idea a quién lo trajo. Bueno, puedo imaginar, No, pero no era es el un piloto regalo. para... Es que quisieron venderlo diferente. El año pasado, cuando quedó a este Bautista, que Bautista corrió en MotoGP y no dio el ancho en MotoGP, fue 2 veces campeón del mundo en WRSBK, para que poner en perspectiva las cosas. Y cuando queda campeón, Ducati siempre le da como regalo al campeón de WRSBK un test o una carrera en MotoGP. Es un regalo. Y si lo hubieran vendido así, estoy de acuerdo, porque eso es lo que es un regalo. Tú me diste me hiciste una gran temporada porque no quedó campeón. Me hiciste una buena temporada, te voy a dar un regalo. Pero no desvirtuemos hacer que Nicolo Bulega ahora es el piloto del año. Lo que sí es, en la épica que sí podrías contar es, puede ser que para 2027 sea una buena apuesta para un equipo satélite de marca Ducati, porque él tiene el previo conocimiento de los neumáticos, nada más. Pero Eso, no, nunca, es que no, ese es el tema. Ese es el único tema que él puede porque no hay, proporcionar y dar. él no va a llegar al equipo Lenovo en el 2027, que quede claro. Y yo te lo firmo ahorita, que él no va a ser el No, piloto de no, Lenovo no, no. No. ni de casualidad, porque no tiene el nivel y porque hay muchos pilotos en fila que tienen mucho más valor comercial, mucho más valor de talento que lo que él. Y no porque para mí sea un piloto malo, no, de un espectáculo precioso con Ducati contra Toprak en la WSBK, pero no hay que desvirtuar las categorías de lo que son. No, obviamente, tienes toda la razón y en ese sentido era que iba eh, mm, el resaltar a Nicolo es simplemente el conocimiento que tienen sobre los neumáticos, que a mí me mola mucho el ver esos cambios y a qué nos vamos a enfrentar. Y creo que más por la moto, creo que la revolución para mí, en mi opinión, va a ser más por el tipo de neumáticos, por los neumáticos ¿No? Y lo que hizo van... espectacular, ¿eh? Para hacer o sea, su primer carrera del año en MotoGP, lo hizo muy bien. Pero eso es excelente lo que hizo. Y fue, Sí, creo que sí, 15, ¿no? sí, Quedó sí. sí, o sea, eso es Bueno, lo que puedes esperar. bueno, yo creo que tenemos que ir dando terminando, pero tenemos eh, ya se nos vino el Gran Premio de Valencia, la última carrera de este año. ¿Y qué expectativas tienes para esta carrera? ¿Qué te emociona pensar para esta carrera? ¿Qué me emociona? Es difícil, Yo, muchas cosas porque ya se ha ido apagando muchas cosas, ¿no? Tal vez, no, no, bueno, no. Por yo creo ejemplo, que en me Moto 2 gustaría, hay cosas muy interesantes, ¿no? En Moto 2 creo que tiene todavía pero no, picante no para... todos, a menos que se caiga Moreira, ya quedó campeón. Exacto. Y no le deseo a Moreira que se caiga. ¿Para No, qué? Esto no, es yo una creo locura. que se merece, yo creo que el merecimiento es total para como ha venido ese muchacho. Desafortunadamente, Manu se durmió un poquitito, ¿no? No, y también Eh, lo descalificaron, le quitaron también, sí, lógicamente, si lo hubieran quitado esa carrera, 16 puntos. Nos quitaron una carrera, la verdad, esa descalificación de Manu nos quitó un final en Valencia de locos. sí, Porque creo que le lleva 24 puntos y le quitaron, si no me equivoco, a Manu, no sé si 20 o 16, pero mínimo 16. O sea que estaría a, ¿qué te gusta? ¿8 puntos? 8 puntos no es nada. O sea, 8 puntos sería una locura de carrera. Por ese lado, en Moto 3 creo que nos va a regalar un buen cierre a todos los pilotos. Valencia es un circuito que entrenan muchos desde chiquitos en la FIM, en la Red Bull re- Rookies. Entonces, creo que va a ser una carrera se lo espectacular. conocen de memoria. Sí, creo que Moto 2 va a ser un carrerón, porque últimamente Moto 2 nos regala unos carrerones. Creo que ya apareció el holandés, Colin Bayer, que dio Sí, mucho de qué hablar junto con David Alonso en Moto 3. Ya están apareciendo esos dos rookies a dar pelea. Dani Holgado lo veo muy bien, el equipo Aspar muy bien. Creo que es una categoría que, si te fijas, pues es que ahí están atorados Isán Guevara, que es campeón, está Dani Holgado, que es muy bueno, David Alonso, está lleno de asesinos. claro, ¿no? Y Entonces, es que, y en MotoGP ya muchos están de salida.
Ahí Sí, están todo, ahí sí, está la categoría de MotoGP de entonces 2-3 años. me emociona esa carrera, aunque ya no yo sé que por el campeonato ya no, pero sí me emociona porque quiero seguir viendo el avance del neerlandés Colin Bayard, de el colombiano David Alonso, de Dani Holgado, que lo veo muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Este, espero que los pilotos que se van, la verdad a mí, Jake Dixon que se va a World BK, a mí no me provoca nunca me ha provocado ningún entusiasmo, me da igual. Quiero ver a su última carrera de Moto 2 a Diogo Moreira, quiero ver si Barry Baltus sigue su trayectoria en ascenso, creo que puede ser muy bonito. Y MotoGP, ¿qué espero? Que gane Marco Bezzecchi. Me gustaría que cierre Aprilia con broche de oro. Creo Sí, que está ahí en pelea todavía. Acosta le puede quitar el cuarto lugar a Pecco Bagnaia. sí, porque KTM no va mal en este circuito. Ajá, por eso. Y sí se podría poner esa estrellita, este, Pedro Acosta. Acosta. Creo que Alex Márquez siento que es el que en teoría debería hacerlo mejor. El que más presión, sí, de algún lado podría tener para esta carrera, creo que es Alex Márquez. Va a regresar está interesante. Vamos a ver qué hace Martin, que siempre es un espectáculo verlo regresar a pista porque no lo puede evitar. Va a ser, aunque sea una sesión, una vueltón. Va a intentarlo. Me gustaría verlo correr práctica uno, práctica y que se retire por el resto del fin de semana. Eso es lo que haría, lo que hacen otros pilotos, como lo que hizo Maverick Viñales, que fue, todavía no estoy listo, me retiro. Tan, tan, no pasa nada. Ya viene la siguiente, luego es el test de Valencia. El test que participe en el test, obviamente. Ajá, Eh, entonces, pues no sé, creo que ya no hay, no sé, yo creo que el podio va a ser, yo no creo que vaya a ser muy distinto. Tengo para los podios de sprint y carrera Marco Marco Bezzecchi, Bezzecchi, Pedro Pedro Acosta, Acosta y Alex Asfalt. Márquez. Sí, Y ya. esperemos que, bueno, Fabio Quartararo pueda llegar a hacer algo, ¿no? Que pueda picar por allí algo, pero difícilmente tendrán las motos y nada cambia. O sea, tiene que suceder cosas extrañas diferentes a estos tres personajes que son los A que Fabio lo están podrías ahí. ver aparecer en la sprint, El sprint sí, obviamente, no son motos que nos pero aguanten en una la carrera. carrera no lo veo, no lo veo, o sea, no lo veo y es una tristeza porque no lo ves. Estás de acuerdo que se va a ir para atrás. O sea, casi, te lo aseguro que hasta él sabe que No, pero yo hasta creo que le Pedro Acosta le va a apuntar a ser campeón en el sprint, ¿no? Que él esa sí la puede tener de la mano, ¿no? Con esa KTM que no le llegan los neumáticos en una carrera, ¿no? sí. Entonces, yo creo que vamos a vender. Oye, pues, de pronto vamos a ver si conversamos algo más ahí antes si te llamo, te pongo ahí un mensajito para que nos pongamos de acuerdo a ver si podemos hacer algo con la sprint, después del sprint y especulamos un poquito más ahí sobre la carrera, ¿no? Órale. Como siempre, me divierto de una manera No, yo también, a enorme mí me. hablando contigo y espero que nuestros oyentes y quienes han llegado con nosotros hasta acá, pues también sientan esa emoción que se te nota a ti de cuando hablas de estas carreras, de cuando sacas tu conocimiento y yo pienso que lo disfruten todos nuestros oyentes como yo disfruto hablar contigo. Un abrazo, Francisco. Me encanta siempre de Chao, repente y Carlos. estamos en esta deuda que ya volvimos a ponernos al día. Hasta Ya pronto, estaremos Francisco. más a menudo, más a Sí, sí, menudo. sí, sí, no te podemos faltar. No, y vienen grandes cosas para el próximo campeonato 2026 en GP Fran con Francisco, que lo tendremos de protagonista siempre y aquí transmitiendo estas emociones. Recordemos que eso es lo que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos unas emociones gigantes que a veces nos quieren sobrepasar los poros y queremos es compartirla con ustedes. Entonces, no se pierdan nuestro próximo capítulo de GP Fran. Un abrazo, pásenla bien. Chao. Chao, chao, Francisco.